Saludos, jóvenes. Vamos a continuar con los ejercicios de factorización y las indeterminaciones de la forma 0 sobre 0. Bien, lo primero que vamos a hacer en este caso, a calcular el límite cuando x tiende a de la expresión x cuadrado más a por x menos 2a cuadrado dividido entre x cuadrado menos a cuadrado. X es diferente de a y a debe ser mayor que 0 para nosotros poder cumplir las condiciones de este ejercicio. Bien, lo primero que vamos a hacer es aplicar vamos a ponerle a esto 1 en vez de a porque estamos usando la letra a. Primer paso, vamos a utilizar aquí la sustitución directa simplemente para nosotros mirar que la indeterminación se cumple. Entonces aquí vamos a tener en este caso, como x tiende a a, entonces sería a cuadrado más a por a menos 2 veces a cuadrado, dividido entre a cuadrado menos a cuadrado. Se ve en el numerador que yo tengo a cuadrado menos 2a cuadrado, me quedaría negativo 1a cuadrado, más a por a, me quedaría entonces a cuadrado, dividido entre, en el denominador me da 0. Vemos que arriba es 0 y abajo es 0 también. Tenemos la indeterminación 0 sobre 0, lo que significa entonces que nosotros podríamos perfectamente ahora resolver la expresión, factorizarla para ver si podemos eliminar la indeterminación de la forma 0 sobre 0. Tomamos la expresión x al cuadrado más a por x menos 2 veces a cuadrado y lo vamos a dividir entre x cuadrado menos a cuadrado. Bien, para factorizar esto entonces, en el primer caso, en el numerador vamos a aplicar el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. La raíz del primero es x, ¿verdad? En los dos casos, más aquí, y en el otro más por menos menos. Dos números que cuando nosotros los sumemos de a, pero cuando lo multipliquemos me dé entonces negativo 2a cuadrado. Multiplicado 2a cuadrado y sumado a. O sea, vamos a ver, restado a, y multiplicado 2a cuadrado. Entonces eso sería sumado a y multiplicado 2a cuadrado. Sería entonces a y 2a. Y menos a. Bueno, vamos a probar con a y 2a. Si yo coloco aquí la a y coloco aquí el 2a, entonces puedo multiplicar. Vamos a quitar este de aquí. No, vamos a ver entonces que si el 2a está negativo, entonces yo sumo esos 2 y eso me da negativo a. Y aquí dice que debe ser a positivo. Significa entonces que están al revés. Vamos a colocarlo como van entonces. O sea, sería aquí, vamos a colocar entonces aquí 2a y aquí a. O sea, 2a menos a, la que está negativa es la ahora, eso me da una a positiva, que es lo que queremos. Y si lo multiplico, 2a por a, 2a por menos a, me va a dar menos 2a al cuadrado, que ahí está lo que nosotros queremos. Miren que usted lo que hace es que va probando hasta que consiga lo que se desea. Luego vamos al denominador y vemos que lo que tenemos es una diferencia de cuadrado. Y mi diferencia de cuadrado sería la raíz del primero, que es x, y del segundo, que es a, x más a y x menos a. Recordad que la diferencia de cuadrado se obtiene multiplicando en la suma por una diferencia. Como x tiende a, aquí nosotros estamos mirando entonces, como x tiende a, los dos términos que hacen que me dé 0 sobre 0, x menos a y x menos a. Nosotros podemos perfectamente simplificarlo y nos queda entonces esta expresión, x más 2a dividido entre x más a. Y esta expresión es a la que nosotros vamos a aplicar el límite en el tercer paso.
que sería el límite cuando x tiende a a, de, y vamos a tener ahora x más 2a dividido entre x más a. Sustituyendo directamente voy a tener a más 2a dividido entre a más a. Resultado de esto sería a más 2a me daría 3 veces a dividido entre a más a, 2a. Se puede simplificar la a. Recuérdense que esa a es diferente de 0, no es 0. Y me quedaría entonces 3 medios. Por lo tanto, el límite existe y es 3 sobre 2. Ahí tendríamos nuestro resultado. Seguimos entonces con el siguiente ejercicio, parecido. Límite cuando x tiende a a de x cuadrado menos x más 1 por x más a dividido entre x al cubo menos a al cubo. X es diferente de a y a mayor que 0. Verifiquemos primero la indeterminación. Vamos a verificar primero la indeterminación. La indeterminación, ¿qué es lo que me dice? Aquí iría a cuadrado menos a más 1 por a más a. En el denominador vamos a tener a al cubo menos a al cubo. En el numerador vamos a tener entonces a cuadrado. Aquí tengo entonces a por a menos a cuadrado. A por 1a con el negativo menos a más a al final dividido entre 0. Si hacemos la operación arriba, vemos que podemos simplificar. Eso da 0 y esto da 0. Por lo tanto, vamos a tener 0 sobre 0. Busquemos entonces ahora los factores que hacen que la indeterminación aparezca. Y aquí vamos a tener entonces el número 2. Paso número 2. Tomamos la expresión. Nuestra expresión sería x al cuadrado menos a más 1 por x más a. Y en el denominador, x al cubo menos a al cubo. Bien. Arriba lo que tenemos es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Dos paréntesis. Raíz del primero es x, ¿verdad? Signo del primero es menos y del segundo es menos por más menos. Y vemos que dos números que cuando se sumen me den a más 1 y si lo multiplico me darían a. Justamente el a y el 1. A más 1 es eso, a más 1. Y a por 1 es a. Entonces sería la a y el 1. Y ahí tendríamos nuestro resultado, nuestra primera factorización. En el denominador, como es una diferencia de cubos, ya nosotros lo sabemos, sería entonces la raíz del primero, que es x, menos la raíz del segundo, que es a. En el otro paréntesis colocaríamos la primera raíz al cuadrado más la primera raíz por la segunda, a por x, a x, más la segunda raíz al cuadrado, a cuadrado. Y ahí ya nosotros tendríamos la factorización. Como x tiende a a, aquí está x tiende a. Aquí tenemos el factor que es a menos a0, a menos a0. El factor que da 0 sobre 0 sería este. Y vemos que podemos simplificar este factor con este factor. Y podemos entonces decir que a nosotros nos queda la expresión x menos 1 dividido entre x al cuadrado más a por x más a cuadrado. Aquí nosotros tenemos ya nuestra expresión que le podemos aplicar límite en el paso número 3. El paso número 3 dice límite cuando x tiende a a. Ahora de mi nueva expresión, que sería esta, x menos 1 y en el denominador x al cuadrado más ax más a cuadrado. Y esto sería en este caso entonces una sustitución directa. A menos 1 x tiende a, ¿verdad? Dividido entre, y aquí arriba voy a tener a cuadrado más a por a más a cuadrado. Debe mirarse que aquí arriba tengo a menos 1 y en el denominador tengo esto es a cuadrado, esto es a cuadrado. Tengo 3 a cuadrado. El límite
existe y es 3a menos 1 entre 3a al cuadrado. Como aquí arriba en nuestro planteamiento del ejercicio, la condición dice que a es mayor que 0, entonces no vamos a tener el problema de que en el denominador tengamos división entre 0. Ahí tendríamos nuestro siguiente ejemplo, utilizando factorización. Revisemos entonces también este caso que tiene factorización de suma de cubos y diferencia de cuadrados. Volvemos, el ejercicio nos dice que el límite cuando x tiende a menos 1 de x al cubo más 1 entre x cuadrado menos 1. Aquí el trabajo de nosotros sería tomar la expresión y verificar en el primer caso vamos a verificar que sea una indeterminación, o sea, que sea menos 1 al cubo más 1 entre menos 1 cuadrado menos 1, que nos dé una indeterminación de la forma 0 sobre 0. En el numerador tengo que menos 1 al cubo es menos 1, más 1. En el denominador tengo que menos 1 cuadrado es 1, menos 1. Resultado, miren que vamos a tener aquí arriba 0, en el numerador, y en el denominador también 0. Tenemos la expresión 0 entre 0, entonces ya vamos a buscar los factores que hacen 0 el numerador y 0 el denominador cuando x tiende a menos 1. Segundo paso, tomamos la expresión que sería x al cubo más 1 entre x cuadrado menos 1 y vamos a factorizar esta expresión. Vemos que en el numerador lo que nosotros tenemos una suma de cubos. Es importante recordar que la suma de cubos es muy parecida a la diferencia de cubos y nos dice que sacamos la raíz cúbica del primero, que es x, más, porque es positiva, la raíz cúbica del segundo, que es 1 en este caso. Y en el segundo paréntesis colocaremos la primera raíz al cuadrado menos la primera raíz por la segunda, x por 1 es x, más la segunda raíz al cuadrado, que sería 1 cuadrado, 1. Esa sería la factorización. Y en el denominador vamos a tener entonces, como es una diferencia de cuadrado, raíz de los dos y vamos a tener x menos 1 y x más 1. Miren que como x tiende a menos 1 aquí en el ejercicio, vemos que aquí yo tengo un x más 1, menos 1 más 1 da 0, menos 1 más 1 da 0. Estos son los términos que se hacen 0, que hacen la indeterminación 0 entre 0. Bueno, pues entonces el trabajo de nosotros queda resuelto aquí y simplemente nos quedaría en el numerador x al cuadrado menos x más 1 y en el denominador x menos 1. Entonces ahí tenemos la expresión equivalente y que ahora podemos en el paso número 3 o C aplicarle límite cuando x tiende a menos 1. Ahora de mi nueva expresión que sería x al cuadrado menos x más 1 dividido entre x menos 1 y podemos aplicar sustitución directa de una vez, que sería menos 1 al cuadrado menos 1 más 1. Esto va dividido entre menos 1 menos 1. Miren que ya lo que nos queda es una operación muy básica. Menos 1 al cuadrado es 1, menos y menos da más 1, más 1. Entre, debajo tengo menos 2. Mi resultado sería 3 sobre, menos 3 medios. Ahí tengo mi resultado, menos 3 medios. Esta sería entonces nuestra respuesta a nuestro límite. Ese límite es menos 3 medios.